Hola amigos, aquí estamos nuevamente en el podcast sobre el Bhagavad Gita. Hemos cambiado el micrófono a ver si el sonido funciona mejor esta vez. Entonces, continuando lo que habíamos dejado en la última charla, habíamos comenzado con el primer verso del Bhagavad Gita. Esta vez quiero saltarme algunos versos porque todo el primer capítulo es una puesta en situación, en el contexto en el que se desarrolla el diálogo entre Krishna y Arjuna, que en realidad comienza en el segundo capítulo. El primer capítulo es más una introducción, una entrada, una explicación de las circunstancias en las que se desarrolló este diálogo. Entonces, lo que explica el primer capítulo es que una vez presentado a quien va a relatar el Bhagavad Gita, que es Sanjaya, después de la pregunta que le hace Dhritarashtra acerca de qué estaba sucediendo en el campo de batalla, Sanjaya comienza a relatarle que los ejércitos ya estaban posicionados. El hijo de Dhritarashtra, el mayor de los hijos, Duryodhana, le hace un pedido a su general en jefe, que era Dronacharya, acerca de la táctica, la estrategia que van a utilizar en el campo de batalla. También se dirige a los líderes de los guerreros que estaban allí reunidos, y una vez hecha esta reunión estratégica, se aprestan todos para la batalla. Suenan las caracolas, que indica el comienzo, ¿no? La trompeta de salida, digamos. En ese momento no eran trompetas las que se usaban caracolas. Y de un lado de un ejército, del otro lado también se suenan las caracolas. Y cuando estaban por lanzarse a la batalla, Arjuna le pide a Krishna que por favor coloque su carroza, su cuadriga, en el medio del campo para poder ver con quiénes se iba a tener que enfrentar. Esto es algo muy significativo porque ya muestra las dudas conscientes o inconscientes que le iban a surgir a Arjuna. No era algo común que justo en el momento de comenzar la batalla alguien diga no, esperen, vamos a parar un poquito, quiero ver a ver con quién tengo que enfrentarme. Es una indicación de lo que iba a suceder luego. Así que Krishna dirige la carroza al medio entre los dos ejércitos, y Arjuna puede contemplar, puede ver más de cerca a sus contrincantes, y cuando mira toma mayor conciencia de que va a tener que luchar y matar a muchas personas queridas por él, especialmente su maestro Dronacharya, su tío abuelo Bhishma y otros familiares y amigos. Entonces, cuando él contempla esa posibilidad, las dudas que se estaban pronosticando salen con toda la fuerza, y Arjuna comienza a hablarle a Krishna acerca de estas dudas, porque él se encuentra muy afligido. En principio porque va a tener que pelear con todas estas personas conocidas y queridas, y después porque toma conciencia de los efectos desastrosos que tiene la guerra en la sociedad. Al menos eso es lo que él argumenta. En un principio Arjuna le dice: ¿de qué nos puede servir triunfar y conquistar el reino si todas las personas con las que queremos compartirlo van a estar muertas? ¿Qué clase de victoria puede ser esa? Y después él dice: ¿qué va a suceder con todas las familias que van a perder a sus sostenes, a sus líderes, a sus jefes de familia en esta batalla? ¿Qué va a suceder con los hijos que van a quedar huérfanos, sin un modelo paterno, desprotegidos? ¿Qué va a suceder con las madres, las viudas, teniendo que llevar adelante sus familias, criando a sus hijos
teniendo que desenvolverse en la sociedad sin la protección de sus parejas, cosa que probablemente las conduzca a la pobreza, a la desprotección. Podemos ver, desgraciadamente, en la sociedad, muchas veces podemos ver los abusos a los que son sometidos las mujeres jóvenes solas, a pesar de que la situación de la mujer hoy en día ha cambiado mucho y muchas pueden desenvolverse sin depender de un hombre, de un marido o de una pareja. Aún así, vemos también que muchas otras son víctimas de los abusos de hombres inescrupulosos. En los casos más extremos, siendo explotadas a través de la prostitución o el trabajo esclavo. La sociedad en la que Krishna y Arjuna estaban no es la misma en la que nosotros estamos. Los códigos morales eran mucho más fuertes, la tradición, pero personas inescrupulosas y abusivas han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces el temor de Arjuna no estaba tan infundado. Él estaba muy preocupado por el futuro de esas familias, porque si las mujeres eran abusadas o explotadas, esas viudas que quedaban sin sus parejas, la consecuencia podía ser hijos no deseados, hijos no queridos, y el argumento de Arjuna era que esos niños no deseados, no queridos, rechazados, podían ser una gran desgracia para la sociedad. Hemos visto muchas veces, después de una guerra, las consecuencias de esto. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el ejército de ocupación alemán en Suecia hacía que los soldados alemanes, engendraran hijos en las mujeres suecas. Cuando se retiraron porque perdieron la guerra, esas mujeres, por supuesto, dieron a luz a muchos hijos que fueron rechazados por la sociedad porque eran hijos de alemanes, de nazis, y por supuesto no tenían padres también. ¿No? Esto es una historia que yo conozco porque una de las cantantes de ABBA, el grupo sueco ABBA, era uno de esos chicos, y ella había creado una organización, una asociación de ayuda a, bueno, serían de su edad, ya no eran chicos, pero de ayuda a esas personas que habían tenido que sufrir las mismas consecuencias de ellas. En Corea, por ejemplo, el ejército japonés había también dispuesto de que las mujeres coreanas fueran, ellos lo llamaban comfort girls, las chicas del confort, fueran sus esclavas sexuales. Eso es lo que sucede en una guerra. Y aunque no haya guerra, hoy vemos muchas veces en la inmigración, especialmente la inmigración que viene de África, la inmigración que viene de Asia, cómo las mujeres son obligadas a prostituirse. Es una tragedia, es horrible esto. Esa era la preocupación de Arjuna. Arjuna no estaba diciendo que la mujer es menos, estaba diciendo que sin la protección de sus maridos podía suceder eso. Hemos visto en el siglo XX tanto sufrimiento, tanta tragedia de hijos que crecieron sin padres como consecuencia de las batallas y a veces no de las batallas sino del exterminio. Entonces Arjuna presenta este argumento para no pelear. Y él dice, todas estas familias rotas por la muerte de tantos hombres, de tantos guerreros, iba a producir una ruptura en las tradiciones familiares. Una ruptura no solamente porque los miembros desaparecieran, sino también por la depresión, la decepción con respecto a los principios religiosos, porque muchas veces la gente culpa a Dios de las guerras, de las batallas creadas por los hombres. Entonces, después de una guerra, en algunos se abraza más fervientemente la fe y en otros se rechaza más fervientemente la fe. En fin, todo es un desorden, todo es un caos. Arjuna estaba viendo todo esto y
él estaba sintiendo temor y compasión por las consecuencias, no temor por la batalla, porque Arjuna distaba mucho de ser una persona con miedo. Por un lado, porque él era un guerrero, un kshatriya, esa era su naturaleza. Él le dice en un momento a Krishna, no en este momento, sino en otra escritura se lo cita, diciéndole a Krishna que así como el académico, el estudioso, se siente cuando está en contacto con los libros, así como la amada se siente con el amado en su compañía, así él se siente en el medio de la batalla. Arjuna no era una persona cobarde ni con miedo, ni estaba preocupado por la muerte siquiera. No estaba preocupado de su propia muerte, estaba preocupado de la muerte de los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, Arjuna era tan hábil, tan experto, tan poderoso, que él sabía que no había ninguno en el otro bando que pudiera acabar con su vida. Ni siquiera Karna, ni siquiera Bhishma. Entonces, el miedo no era algo que lo preocupara, a él lo preocupaba los demás. Y también él se sentía muy seguro, así como Dhritarashtra tenía miedo por el contexto, el lugar donde estaban y porque Krishna estaba ahí. Eso mismo a Arjuna lo hacía sentirse seguro de la victoria. Entonces, la argumentación que Arjuna va a presentar en el primer capítulo, el rechazo a la batalla, no era ni por dudas del resultado, ni por el temor sobre su propia seguridad, sino era porque le preocupaba la muerte de los demás. Y él le dice en el verso 37 y 38, oh Krishna, aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia, ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir la familia, habríamos de cometer esos pecados? Eso es la mentalidad de Arjuna. Acá podemos ver su calidad moral, espiritual, y finalmente él concluye, para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armas en mano, me mataran en el campo de batalla desarmado y sin ofrecer resistencia. Arjuna era consciente de que sus primos no iban a parar hasta que él estuviera muerto, porque mientras él y sus hermanos estuvieran vivos, ellos no se iban a sentir seguros. Así que por más que Arjuna se fuera, se retirara o incluso se rindiera, las cosas no iban a quedar arregladas, no iban a quedar en paz, no iban a parar hasta que ellos no murieran. Entonces, él dice, yo prefiero que me maten acá y sin ofrecer resistencia, porque si él ofrecer resistencia para él significaba matar a los otros. Esa era su capacidad. Entonces, aquí podemos ver la diferencia moral, espiritual, la rectitud de esta persona que estaba lleno de aflicción, de compasión. Él prefería dejar todo en manos de sus primos. El problema, como vamos a ver después cuando Krishna comienza su instrucción, es que eso estaba mal. La batalla estaba mal, pero peor era que los Kurus siguieran gobernando, porque estaban completamente desprovistos de moral y de rectitud, y especialmente de espiritualidad. Entonces no podían ser los líderes calificados para construir una sociedad apacible, armoniosa, una sociedad benéfica para las personas. No podemos ver hoy en día sociedades dirigidas por hombres inescrupulosos, codiciosos, corruptos, solamente traen sufrimiento y caos. Esa era la naturaleza de los Kurus, que no tenían ningún temor ni freno en sus apetitos, en su codicia,
que podían tratar de matar a sus rivales de la forma más rastrera, ¿no? Cuando Bhima era apenas un joven, ¿no? Le dieron veneno. Ese era el corazón de Duryodhana. Lo engañó con un supuesto festejo, con un pastel, y que estaba envenenado. Luego, en otra ocasión, construyeron una casa con materiales inflamables, con laca, y los invitaron a los Pándavas, a los 5 hermanos y a su madre, a pasar unas vacaciones en esa casa. Y cuando supuestamente estaban tranquilos, estaban confiados, durmiendo, le prendieron fuego. Y así en otras ocasiones trataron de deshacerse de sus primos. Y siempre por la protección de Krishna especialmente y de las personas que los querían, como Vidura, pudieron superar estos intentos de homicidio, de asesinato. Eso eran los Kurus. Cuando todos estos intentos fracasaron, tramaron otro plan: engañarlos, estafarlos en un juego con dados cargados, dados arreglados. Y así consiguieron quitarles todo y enviarlos al exilio durante 12 años. 12 años en los cuales los Pándavas tuvieron que vivir en el bosque, a la intemperie, pasando todo tipo de limitaciones, penurias, defendiendo su vida, luchando duramente para poder sobrevivir. El último año tuvieron que esconderse porque, aunque estaban en el exilio, Duryodhana seguía enviando personas para que se deshicieran de ellos o elucubrando estrategias, estratagemas para arruinarlos. Una de las condiciones era que el último año tenían que permanecer escondidos, porque si alguien los descubría tenían que volver otros 12 años. Así que el último año ellos tuvieron que disfrazarse para poder pasar desapercibidos, y Duryodhana todo el tiempo trataba de encontrarlos y aniquilarlos. Este exilio se terminó con una invasión al reino donde ellos estaban, y Arjuna finalmente pudo expulsar a estos invasores. Pero pasaron los 12 años, y cuando volvieron por lo que les correspondía, la parte del reino que les correspondía, los Kurus no quisieron devolverlo. Entonces hubo diferentes intentos de mediación para pacificar la rivalidad. Incluso Krishna fue a hablar con Duryodhana para tratar de establecer la paz y tratar de hacerlo recapacitar a Duryodhana, que volviera a sus cabales, que no se enfrentara a los Pándavas. Pero Duryodhana estaba tan ciego, tan lleno de envidia y de codicia y de celos, que no escuchaba ni a Krishna ni a nadie, y se sentía muy seguro del poder militar que él tenía. Tanto que incluso quiso atrapar a Krishna y ponerlo en la cárcel, algo que resultó inútil porque Krishna es Krishna, y ni Duryodhana ni nadie puede someterlo. Así que la batalla fue algo totalmente inevitable. Y aún así, Arjuna en el último momento sintió esa necesidad de pararla como fuera, incluso a costa de su propia vida. Por eso Arjuna es quien es, por eso es la persona idónea, ideal, para presentarle a Krishna las preguntas que van a dar lugar, que van a dar pie a que Krishna revele el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita los caminos no solo de la paz social y la bonanza material, sino los caminos de la liberación espiritual, las distintas alternativas, los distintos caminos de yoga, las distintas formas de yoga, a través de los cuales cualquier ser humano puede alcanzar la perfección, puede elevarse. Arjuna era una persona perfecta. Arjuna era una persona que había alcanzado esa
estabilidad, ese equilibrio, esa ecuanimidad. A pesar de que era un guerrero, la empatía que él muestra aquí nos da la pauta de su estatura y de su evolución espiritual. Por eso es el intermediario perfecto entre Krishna y nosotros. A través de él, Krishna nos va a dar, nos va a ofrecer, nos va a revelar este maravilloso tratado, este maravilloso compendio de enseñanzas espirituales. Entonces, ese es el resumen del primer capítulo del Bhagavad Gita. En el próximo programa comenzaremos con los versos del segundo capítulo, en los que Krishna le va a revelar a Arjuna su verdadera naturaleza espiritual y por qué él no debe temer de llevar a cabo su deber. Yo les agradezco nuevamente que estén aquí escuchando. Espero que este programa les resulte entretenido, les resulte útil, les resulte beneficioso. Para mí es lo menos que puedo hacer